Ya, ahí estamos. Vamos a cerrar esto. IPv6. Como ya discutimos, uno de los problemas que tiene IPv4, la versión actual de IP, es que tiene direcciones de 32 bits, lo que significa un máximo de 4.000 y tantos millones de direcciones disponibles. Como vimos en el control de lectura primero, se estima que hay entre 10 y 50.000 millones de equipos conectados a la red hoy día. O sea, definitivamente nos quedamos cortos de direcciones. Eso se comenzó a prever al principio de los años 90, o incluso antes de que comenzara realmente la explosión que significó web, por ahí por el año 90. Y se comenzó entonces a desarrollar una nueva generación de IP. Ustedes se preguntarán por qué IP versión 6 y no IP versión 5. Resulta que IP versión 5 es un protocolo que existe. Si mal no recuerdo, fue diseñado por Cisco, pero que nunca tomó mayor protagonismo. Y en realidad creo que está incluso declarado obsoleto, pero no puede reutilizarse el número, así que el siguiente número es 6. Entonces, cuando se comenzó a diseñar IPv 6, se vio primeramente la necesidad de expandir el número de direcciones, una discusión de si íbamos a ir a 64 o 128 bits. Creo que había algún demente por ahí que hablaba de 256 bits. Y finalmente se decidió por 128 bits con la idea de definitivamente no volver a quedar entrampado en se están acabando las direcciones que hacemos ahora. 2 a la 128 es más de lo que se estima. Existen partículas subatómicas en todo el universo, así que con eso deberíamos tener para un buen tiempo. Se arreglaron algunos baches que tiene IP versión 4 y se agregaron algunas funcionalidades que en el diseño original de Internet simplemente no se consideraron, pero que después resultaron ser extremadamente relevantes. En detalle, se mejoró el manejo de opciones. Al tener direcciones mucho más grandes, los encabezados de por sí son mucho mayores y eso hace que sea importante disminuir lo más que se pueda el resto de los campos que aparecen en el encabezado. Recuerden que el encabezado va con cada paquete sí o sí, con cada datagrama, en cada datagrama IP en realidad, sí o sí, y por lo tanto cualquier espacio que se ocupa ahí se está ocupando en todo el tráfico y eso conviene entonces minimizarlo. Se eliminaron entonces una serie de campos en el encabezado común que no se usan o que se vio que se lo usaba muy rara vez y muchas de las cosas que eran campos, digamos, para indicar ciertas opciones se movieron directamente a encabezados opcionales de opciones. Vimos que, o sea, hay algunas opciones en el encabezado IP que tienen que ser examinados y
considerados, digamos, por cada uno de los equipos intermedios, por cada router. Hay otras opciones que en el fondo solamente son de interés para el destino. En IPv 4 esas opciones en el fondo pueden ir mezcladas, con lo cual el equipo intermedio, al ir procesando las opciones, particularmente opciones que son encabezados opcionales de opciones, tiene que revisarlas todas, por lo menos para verificar que no le interesa. En el caso de IPv6 se hace una diferencia entre opciones que sean de interés para el destino solamente, que se dejan al final, y opciones que pueden ser de interés para equipos intermedios, que se dejan al principio. Entonces, los equipos intermedios revisan las opciones hasta llegar a opciones que son para el destino y paran de revisar. O sea, el cuento es, uno, más flexible, segundo, más eficiente. Otro tema que tiene una solución media parche en IPv 4 a través de mecanismos como DHCP, que vamos a comentar más adelante en realidad, es el, particularmente en redes inalámbricas y cosas de esa clase, es importante que la configuración de los equipos ojalá sea automática. Los equipos hoy día son nómades, ahora en este instante no, pero lo que yo hacía comúnmente era tomar mi equipo en la mañana, irme a mi oficina, me conectaba a la red allá, después me iba tal vez a una sala de clase, me conectaba a otra red, me iba a alguna reunión, otra red distinta, volví a la casa, me conectaba a otra red. El tener que estar cambiando la configuración manualmente en cada uno de esos casos rápidamente se transforma en desagradable. Claro, cuando los equipos eran básicamente fijos, o sea, el computador era una pieza llena de fierros eh, que estaba conectada a la red, el tener que configurar la conexión a la red en forma manual no era problema. Pero con equipos móviles, con equipos cada vez más pequeños, con equipos cada vez más en manos de usuarios que no tienen mucha idea, eh, el tener que configurar cuidadosamente todas las características de la red es inaceptable. Bueno, una de las soluciones que se ofrece, digamos, en el marco de IPv 4 y que también en realidad es parte de la razón de estirar, o sea, parte de los esfuerzos para estirar el uso de direcciones IP es DHCP. DHCP es Dynamic Host Configuration Protocol. O sea, protocolo dinámico de configuración de equipos. La idea de esto es que en cuanto un equipo se conecta a la red, puede consultar, salvo que tenga una configuración de red predeterminada, digamos, puede consultar a un servidor en la red cuál es la configuración que debería usar. Cuál configuración en términos de qué dirección de red puedo utilizar, cuáles son mis otros parámetros de red. Habíamos hablado de cosas tales como máscara de subred, por ejemplo. Está claro de que para poder conectarse al resto del mundo tiene que saber a qué router contactar para salir de la red. Tiene que saber a dónde preguntar al servidor de nombres, a qué servidor de nombres preguntar. Vale decir,
si yo tengo un nombre de un equipo, ¿cómo sé cuál es su dirección IP? ¿Qué más era? Bueno, hay varios detalles de configuración así que son necesarios fijar para la máquina. Esa información y más la entrega al servidor de DHCP. DHCP en realidad lo que hace es entregar una dirección IP en préstamo por un periodo determinado. Claro, uno puede configurar para decirle, mire, cada vez que se conecte el equipo con tal o cual dirección física, asignale siempre esta dirección IP, con lo cual la asignación en el fondo es fija, pero en principio la idea es que la dirección está a préstamo. Como la dirección está a préstamo, eh, se puede reutilizar. Me desconecto yo de la red, llega otra persona, le pueden asignar la dirección que yo tenía, no hay problema. Nótese que eso también es parte de lo que se comenta en el documento que ustedes leyeron para el primer control de lectura. La idea mental que había detrás de el primer diseño de Internet era un modelo de todos contra todos, o sea, en el fondo cualquier equipo iba a tener la posibilidad de contactar a cualquier otro y por lo tanto era importante que tuvieran direcciones IP fijas, de manera que si yo quiero contactar al equipo de cualquiera de ustedes, digamos, basta con que yo sepa su dirección IP, igual como basta con que yo sepa su número telefónico para poder llamarlo. Resulta que la red como es hoy día es bastante diferente. En el fondo tenemos una masa enorme de equipos que se conectan a la red, pero no con intenciones de contactarse entre ellos, sino que de contactar a unos pocos, a un puñado no demasiado grande de servicios. Cuenten ustedes solamente a qué sitios se conectan normalmente, o sea, se van a conectar generalmente a Google, se van a conectar a, qué sé yo, Gmail para revisar su correo, se van a conectar a YouTube o Facebook, el banco, tal vez alguna gran tienda para ocasionalmente hacer una compra, o sea, será tal vez unos 200 o qué sé yo, así, sitios que son de real interés. O sea, en total, probablemente en todo el mundo, algunos pocos millones, o digamos 1000 millones de sitios, no más que eso. Entonces, en realidad, tener una dirección IP fija no es realmente de particular interés para el usuario común. Bueno, para acomodar lo primero, de que no tenga que configurarlas las cosas a mano, en IPv 6 se agregó la posibilidad de asignación de direcciones dinámicas. En el fondo, ustedes se conectan a una red IPv 6 y automáticamente tienen una dirección IP, versión 6, que se construye generalmente a partir de la MAC del equipo. Por lo tanto, automáticamente es reconocible por el resto. Eso en parte reconocer también que la idea esta de una dirección IP fija en la cual me pueden encontrar siempre no es tan así tampoco, o sea, no es tan necesario. ¿Qué más? Bueno, un chascarro divertido que nos ocurrió en tiempos tempranos del uso de la red en la Santa María, cuando todavía todo el asunto de manejo de direcciones se hacía en forma absolutamente manual. Cierto día un colega
se quejó de que podía usar la red solamente en la mañana, en la tarde no podía conectarse, lo cual definitivamente es un síntoma bastante raro. Hurgueteando, y particularmente viendo cuando él no se podía conectar a la red, qué es lo que estaba pasando con el equipo de él, resulta que llegaba después del almuerzo, antes del almuerzo se iba a almorzar, apagaba su equipo, llegaba después del almuerzo, prendía el equipo y el equipo reclamaba que la dirección IP que estaba intentando configurar en el equipo ya estaba en uso y por lo tanto quedaba fuera de la red. Revisando quién era el usuario de esa dirección IP, básicamente consultando el tráfico correspondiente, revisando el tráfico y viendo qué dirección física correspondía a eso, nos encontramos con que el que estaba usando ilegalmente esa dirección IP era un equipo con una tarjeta de red de una marca bastante extraña, de la cual habían pocas, digamos, en el departamento, y eran algunas tarjetas de red que básicamente iban de salida, eran tarjetas viejitas. Resulta, después de nuestro estudio forense del caso, que los responsables del descalabro eran los cabros del centro de alumnos, o un grupo de ayudantes que tenía la oficina al frente de la oficina del profesor del caso. Ellos se les había asignado un equipo más bien viejito, digamos, dentro del departamento para sus necesidades como grupo, lo habían pedido el departamento y lo tenían ahí. Habían tenido un problema con el equipo y tuvieron que, estamos hablando de Windows temprano, donde el ritual de reinstalar el sistema operativo mensualmente era sagrado. Se les había caído, les había quedado alguna clase de crema, se les había metido un virus, no recuerdo bien cuál era el problema que habían tenido, y reinstalaron el equipo. Cuando lo reinstalaron, se encontraron con que no tenían conexión a la red, porque no estaba configurada la conexión a la red. Y llegaron y copiaron la configuración del colega del frente. El colega del frente llegaba todos los días temprano en la mañana, se conectaba a la red, tenía su equipo prendido, mientras su equipo estaba prendido, ellos no podían conectarse a la red, pero nunca reclamaron, uno porque llegaban a la hora de almuerzo aproximadamente, y otro no se sentían, digamos, en condiciones de estar reclamando por problemas con la red tampoco. El colega se iba a almorzar, dejaba su equipo apagado, ellos llegaban, encendían su equipo, se tomaban la dirección IP del colega y para allá nos vamos. O sea, el hecho de estar configurando las cosas a mano con gente que tal vez copia mal un número, que le copia la configuración a otro, y esa clase de cosas puede producir perfectamente problemas bastante misteriosos y no particularmente sencillos de resolver. Y parte de ese problema se resuelve por la vía de evitar que los humanos metan sus sucias manos en el proceso, configuración automática. DHCP, como les comentaba, y en el fondo la extensión de eso, llevar eso al extremo de IP versión 6 de, oiga, usted tiene una dirección física, usted tiene automáticamente una dirección IP versión 6 y se acabó el problema. O sea, flexibilidad adicional en lo que es direccionamiento. Una de las cosas que hay en IP versión 4 es lo que se llama broadcast, o sea, ustedes pueden enviar un datagrama IP
que va a todos los equipos que están conectados a la subred en la que está conectado ese equipo. Esa es una funcionalidad que usa, por ejemplo, DHCP, otra violación del principio de las capas, digamos, para distribuir sus mensajes. O sea, básicamente el equipo se conecta a la red y envía un mensaje a todos los que están conectados a la red. Alguien de acá es servidor de DHCP, por favor, deme mis coordenadas. Bueno, esa clase de funcionalidad en el fondo se usa por caso y básicamente ya iba de salida con IP versión 4 y IP versión 6 simplemente eliminó la posibilidad de broadcast. Reemplazó esto por básicamente tener direcciones que son válidas dentro de la red donde estamos localmente y direcciones que son válidas globalmente. Siempre tienen una dirección localmente válida. Pueden solicitar una dirección válida globalmente. Lo otro, piensen, por ejemplo, en la situación de Google, por decir algo, u otra empresa de ese calado, digamos, que para quienes el tiempo de conexión, de la latencia, digamos, para conectarse a sus servicios puede ser crítica. O sea, conectarse al servidor que está ubicado en Santiago se demora algunos milisegundos menos que conectarse al servidor que está en Estados Unidos. Por lo demás, el poder decir, oiga, usted está en Chile, conéctese mejor al servidor de Santiago y no me sobrecargue el servidor central en Estados Unidos, también tiene su punto a favor fuerte para acomodar esa clase de cosas y no hacer que la gente empiece a hacer chamullos raros y trate de conectarse sí o sí al servidor central o qué sé yo. Hay gente que es así de lesa. Y simplificar, en el fondo, el manejo de todo el cuento. IP versión 6 agrega el concepto de Anycast. Anycast son un conjunto de direcciones que están destinadas a básicamente decir, oiga, usted envía tráfico a esta dirección, ese tráfico se direcciona vía la red a uno de varias máquinas que responden a esa dirección, presumiblemente la máquina que esté más cercana en algún sentido. ¿Sí? La otra cosa que se agregó como un parche medio chamullento a IP versión 4 es lo que se conoce como multicast. Multicast es lo que estamos haciendo en el fondo en este momento ahora. Yo envío tráfico a una dirección desde acá y ese tráfico lo está recibiendo gente que puede estar en varias partes distintas, conectadas a redes separadas. Por ejemplo, recuerdo alguna reunión de departamento que hicimos un tiempo atrás, en la cual esto fue antes de el actual problema de detención domiciliaria permanente. Estábamos una buena parte del departamento en la sala de reuniones del departamento y había un par de colegas. Un colega estaba conectado, me parece que andaba en Francia en ese momento. Otro colega, un conjunto de colegas estaba conectado desde Santiago y otro más estaba conectado desde Rancagua.
Todos ellos estaban recibiendo en el fondo el mismo, por ejemplo, la misma presentación que se estaba haciendo en la reunión. Todos ellos estaban participando. Y eso se logra a través de designar una dirección IP a la cual le llega todo el tráfico y lo distribuye la red, no el equipo que está enviando las cosas, lo distribuye a través de la red para llegar a los distintos destinos. O sea, por ejemplo, para llegar al grupo de colegas que están en Santiago, no es que se le enviara una copia de todo lo que se está hablando a cada uno de ellos, sino que se enviaba una copia a Santiago y allá en Santiago básicamente la red, algún router intermedio se encarga en este caso, de distribuirlo a los distintos interesados. Obviamente esto significa que en particular si es que, como en caso de esta clase, si alguno de ustedes se aburre y se desconecta de esto, obviamente ya no tiene sentido seguirle enviando el tráfico. Al revés, en algún momento alguien puede decidir que es hora de levantarse y conectarse a la clase y conectarse en cualquier momento, tenemos que añadirlo. Y eso significa obviamente ir cambiando en forma dinámica la composición, los destinos a los que va todo ese tráfico. A todo ese manejo, digamos, que hay detrás de eso, que es bastante complejo, como ustedes se dan cuenta, se le llama multicast. Esos son los grandes cambios, digamos, que ofrece IPv 6. Y también uno de los cambios importantes que no está mencionado acá es el agregar temas para manejo de privacidad y ¿cómo se llama? Y seguridad en general a la red. Ya más o menos tempranamente, cuando apareció web, se vio el interés de hacer cosas tales como transacciones comerciales a través de la red. O sea, comprar, conectarse a la gran tienda y comprar a través de Internet. Conectarse al banco y hacer transferencias de fondos. Consultar la cartola, etc. Al respecto, funcionando puramente a nivel de aplicación, la gente básicamente la gente que estaba metida con el cuento de los navegadores de red y qué sé yo, inventaron una cosa la que llamaron SSL, Secure Socket Layer. Básicamente la idea es que ustedes puedan abrir una conexión entre todo el mismo cuento que vimos nosotros cuando hablamos de las API Sockets, abrir una conexión entre dos participantes y enseguida entre ellos sobre esa conexión negociar que todo el tráfico que se enviara fuera cifrado, de manera de que un tercero podría tal vez interceptar el tráfico, pero no leerlo y mucho menos poder inyectar tráfico propio. O sea, con esto se evita de que si ustedes se conectan al banco y dan su clave, lo pueda leer un tercero y usar su clave entonces para vaciarles la cuenta. O que alguien pueda básicamente tomarse su conexión al banco y hacer lo mismo sin necesariamente conocer la cuenta de ustedes por la vía de enviar tráfico falso que parece ser de parte de ustedes. Esto en el fondo es una solución no muy elegante, digamos, pero que funciona. Y en realidad si ustedes se ponen a mirar, prácticamente todo el tráfico de la red hoy día es cifrado, HTTPS. Ya no es, son raros los sitios que se encuentran que son simplemente HTTP.
todos están usando SSL o su sucesor TLS hoy día. Bueno, IPv 6 en el fondo reconoció tempranamente que esa era una necesidad y agregaron entonces opciones dentro de IPv 6 de manejar tráfico con privacidad y con seguridad, que le llaman. Tráfico con seguridad, básicamente a lo que se refieren ellos es que con autenticación y privacidad. Tráfico autenticado básicamente es que existe un mecanismo mediante el cual yo pueda verificar que estoy realmente contactándome con mi banco y no con algún otro tramposo que se está tratando de hacer pasar por el banco, pero el tráfico como tal puede perfectamente leerlo cualquiera. Seguridad se refieren a criptografía, en este caso el tráfico va cifrado, de manera de que ningún tercero puede, puede leer ese tráfico, pero no hay garantía de con quién estoy hablando. Son dos aspectos, digamos, independientes. Se le agregó esa funcionalidad a IPv 6 bajo el nombre de IPsec, IP Security, seguridad IP, y se le parchó lo mismo encima a IPv 4, que resultó, se reconoció, digamos, como una necesidad extremadamente relevante. Otro tema, creo que lo comentamos al principio del semestre, el uso de la red hoy día es harto distinto de lo que era cuando este cuento se diseñó. La red hoy día está más orientada a cosas como, por ejemplo, YouTube o ver películas en línea o, en este caso, presentaciones multimedia. Ya no es siempre básicamente aceptable decir, oye, el archivo que pedí me llegó medio minuto o un par de segundos incluso después de lo presupuestado, no, ni me doy cuenta de ese detalle porque está haciendo otra cosa mientras tanto. Hoy día, si es que en medio de estar revisando los últimos chascarros en YouTube, donde salen, qué sé yo, videos de toda clase de animalitos haciendo tonteras, por ejemplo, usted definitivamente se enojarían si de repente el asunto se interrumpe por aunque sea por una décima de segundo. Las necesidades de la red, particularmente de algunos tipos de aplicaciones como esas, como la aplicación de videoconferencia o aplicaciones como esta de reuniones remotas, hoy día demandan un uso de la red bien distinto de lo que era tradicionalmente. Es importante para algunos tipos de aplicaciones, por ejemplo, esto lo que estamos haciendo ahora, poder, por ejemplo, reservar recursos. O sea, garantíceme que voy a contar con los recursos necesarios para esta videoconferencia. De manera de que podamos hacer nuestro recital en vivo a través de la red sin ¿cómo se llama? Sin grandes tropiezos. Y eso significa entonces dar soporte a lo que llaman QoS, Quality of Service, o sea, calidad de servicio, que básicamente se refiere a poder garantizar o por lo menos dar ciertas prioridades a ciertos flujos de datos. Y eso es algo que simplemente en IPv4 no está para nada considerado, sino que simplemente en el tema de
Si los datos llegan, genial. Si es que no llegan, mala suerte nomás. ¿Sí? Sin poder tener básicamente ningún impacto mayor. Aquí tenemos una linda página en blanco. Parece que hay otro más. Un rótulo de flujo de hiperversión 6 es básicamente una secuencia relacionada de paquetes que requieren o que reciben tratamiento especializado. Se identifica por origen, destino y rótulo. O sea, puede haber varios flujos de datos entre este equipo y algún otro. Algunos de esos flujos tienen tratamiento especial, no todos. ¿Sí? Un router entonces trata un flujo como que tiene atributos comunes que se pueden tal vez configurar y los puede manejar en forma diferente. Esto es una alternativa a incluir toda la información sobre el cómo manejar este flujo de datos en cada encabezado. Obviamente esto es más eficiente en términos de espacio. O sea, mire, vamos a usar el flujo número 15 y el flujo número 15 yo quiero que tenga toda esta lista de supermercados de características particulares y de ahí en adelante todo es simplemente flujo número 15. No tengo que estar repitiendo la lista de supermercados cada santa vez. Obviamente eso significa que se requiere básicamente poder configurar estas cosas y que los equipos intermedios tengan realmente la capacidad y la inclinación de hacerle caso a las cosas del correspondiente. La dirección es IP versión 6, habíamos dicho 128 bits, se le asigna a la interfaz, eso es exactamente lo mismo que en IP versión 4. La dirección IP versión 4, ya se los había comentado yo, no pertenece al equipo, es una dirección de la tarjeta de red. Y también dice que una interfaz puede tener múltiples direcciones únicas. Lo unicast es la dirección tradicional, una interfaz, lo cual tampoco realmente es una novedad particularmente grande. Nosotros, por diversas razones que ya quedaron en tiempos pretéritos y pasados, tuvimos en algún momento, cuando web era más joven, teníamos la necesidad de correr varios sitios web distintos en una misma máquina. Y la única manera en esa época de distinguir entre sitios web distintos era a través de direcciones IP distintas. Pero no teníamos equipos diferentes como para hacer eso. Entonces lo que hicimos fue a nuestro servidor web, en su tarjeta de red, le configuramos varias direcciones IP distintas, cosa que se puede hacer en IP versión 4 sin mayores problemas. Y de esa manera respondía en una dirección IP, respondía como un sitio web, y en otra dirección IP respondía como un sitio web distinto. Eso hoy día cambió, digamos, se cambió el protocolo de manera que eso ya no es necesario, pero en su oportunidad era nuestra salida elegante de un problema no muy elegante. Opciones salto a salto, como dijimos, la idea es que estas se agrupan y hay una serie de opciones aquí, no quiero entrar mayormente en el detalle en esto. Aquí tenemos otra página en blanco. Fragmentación, como decíamos, no se permite fragmentación. Y IPv 6 maneja datagramas de al menos 1280 octetos. Es posible que las redes manejen datagramas mayores y en caso de hacerlo, obviamente conviene poder aprovecharlo. Y eso se le llaman MTU, el MTU, Maximal Transfer Unit.
de una red es el máximo tamaño de datagrama que se puede enviar a través de esa red. Y existe en IPv4 también un mecanismo que le llaman Path MTU Discovery, descubrir el MTU del camino, que es básicamente interrogar al camino sobre cuál es el MTU de cada uno de los pasos en, la red, en el camino hacia el destino, y nos quedamos con el mínimo todos ellos. O sea, es el mínimo que todos manejan, es el máximo que podemos utilizar a través de ese camino particular. Nótese que eso supone, cosa que también va en contra de la idea original de lo que era TCP/IP, de que el camino entre fuente e intestino es básicamente fijo, no cambia. La idea original de TCP/IP era que, de IP en realidad, era que paquetes distintos podían perfectamente seguir caminos diferentes a través de la red por las razones que fueran. Esa cosa en la práctica no es tan así. Encabezado ruteo, se puede indicar uno o más nodos intermedios a los que exijo que, por los que exijo que el tráfico pase. ¿Sí? O sea, yo puedo designar de que para llegar al equipo de ustedes el tráfico tiene que pasar por un nodo en Alemania, por decirlo. Lo cual no tiene mucho sentido si lo miran desde ese punto de vista. Pero puede ser que necesitemos que el tráfico pase por un cierto punto para, qué sé yo, efectos de contabilidad o algún tipo de revisión del caso, qué sé yo, o simplemente para designar una ruta que por X razón a mí me parece mejor. No quiero que este tráfico pase por manos de un posible competidor, por ejemplo. Entonces puedo decir, váyase por este camino de acá, no se vaya por este camino de allá, que ahí hay asaltantes en el camino. Destinos, también hay una serie de opciones, como les comentaba antes, que van destinadas al destinatario, no a los no intermedios. Ya, eso con respecto a IPv6. VPNs. Resulta que conforme la red creció, conforme también permitió que las organizaciones se hicieran más distribuidas, no tuvieran que tener todo central en la misma oficina, empezó a aparecer la necesidad de estar conectado a la red de la oficina, pero sin estar físicamente conectado a la red de la oficina. Caso de, bueno, usuarios asiduos de esta clase de tecnología es mi hija, que trabaja en Alemania, y allá hace ya bastante tiempo, digamos, tienen la trabajo ocasionalmente, o sea, hace un tiempo era ocasionalmente, ahora es en forma prácticamente continua. En realidad no trabaja en la oficina, sino que trabaja desde la casa y tiene acceso desde su computador personal, o sea, no personal, sino que su computador del trabajo, tiene acceso a información confidencial de la empresa. Esa información confidencial está viajando a través de redes que no están bajo el control de la empresa donde ella trabaja y por lo tanto en principio podrían ser interceptados o intervenidos en general por terceros con malas intenciones. Sería interesante en una situación como esa el poder estar conectado a la red como si estuviera en la oficina, pero utilizando la red de conexión pública, o sea, estar conectado, qué sé yo, no sé, pues de Starbucks de la esquina
estar conectado como si estuviera conectado a la red en la oficina. Y eso, la idea de lograr eso se llama una VPN, una red privada virtual. Es un conjunto de computadores conectados entre sí usando alguna red insegura. O sea, por ejemplo, tenemos una oficina en la oficina central en Viña y tenemos una oficina satélite en Santiago y otra en Rancagua. Y a mí me gustaría que entre esas tres oficinas pudieran estar conectados en la misma red, entre comillas. A eso es lo que dice aquí, enlazar entre sí redes LAN corporativas a través de Internet. La idea es utilizar cifrado y protocolos especiales para proveer seguridad, o sea, evitar que se pueda leer, se pueda pinchar el tráfico, eavesdropping, y impedir que usuarios no autorizados se puedan conectar a la red. Las soluciones, se ofrecieron soluciones de estos propietarias, o sea, propias de, qué sé yo, Cisco o algún otro proveedor, pero esas soluciones son problemáticas. Son problemáticas porque el soporte para, qué sé yo, distintos sistemas operativos puede no ser particularmente uniforme. Si te casaste con usar el esquema de proveedor A, básicamente eres rehén de ese proveedor. Si al día de mañana al pajarito se le ocurre subirte los precios de licenciamiento o te empieza a cobrar carísimo por conectar nuevos equipos a la red o qué sé yo, estás frito hasta que puedas darte el bastante desagradable trabajo de migrar todo el cuento, y aquí no es una cosa que podemos ir migrando de a poco, decir, ya estos tres equipos los cambiamos hoy día, este nuevo equipo que llegó lo cambiamos, lo dejamos al tiro en la versión nueva. No, vamos a tener que decir, ¿sabe qué más? A partir del lunes de la próxima semana estamos todos usando este otro sistema, que se usa distinto, se configura distinto, tiene sus propios batches. Poco feliz. Y por eso se desarrolló lo que se conoce como el estándar IPsec, que en el fondo es parte del desarrollo de IP versión 6 también, pero que apunta, que fue básicamente de alguna manera parchado encima a IP versión 4, que apunta precisamente a esta clase de cosas, o sea, poder ofrecer conexiones seguras entre redes a través de Internet, estar apareciendo como si estuviéramos en la misma red IP, a pesar de que físicamente estemos separados y no haya una conexión directa posible entre los dos. Bueno, beneficios de IPsec es provee la posibilidad, no es necesariamente, o sea, IPsec por peleas con ciertos sitios y con ciertas organizaciones gubernamentales gringas, digamos, está diseñado de tal manera de que, salvo que ustedes tomen medidas especiales para hacer que el asunto sea seguro, es tan inseguro como no hacer nada. Pero ofrece la posibilidad de usar seguridad fuerte, muy buenos sistemas de cifrado para tráfico externo. Es resistente a ser básicamente saltárselo. La gracia que tiene es que funciona por debajo de la capa de transporte, funciona en la capa IP y por lo tanto es simplemente invisible para las aplicaciones. O sea, ustedes para usar IPsec, usar una aplicación que usa seguridad sobre esto,
no tienen que hacer absolutamente nada. No tienen que estar configurando la aplicación en forma especial. La configuración, la aplicación misma no tiene que incluir código para manejar esto. La triste experiencia demuestra que si es que hay que agregar esta clase de funcionalidades al software, o simplemente no se hace, la opción lejos, la opción más popular, o la segunda opción muy popular, se hace pésimamente mal y terminamos con problemas de seguridad severos. Por lo tanto, el que esto funcione básicamente por debajo de la aplicación y la aplicación es simplemente ni no tengan pito que tocar respecto de esto, es un gran beneficio. Además que con esto el manejo es completamente uniforme, o sea, no es que la aplicación A usa seguridad, la B y la C no, todas están usando lo mismo. ¿Sí? Se puede hacer transparente a los usuarios finales, o sea, el usuario ni siquiera se da cuenta que lo está usando. O se hace bastante, o sea, se hace básicamente invisible o básicamente transparente, o sea, sencillo de manejar. Nuevamente, importante esto, estamos hablando de que la red dejó hace mucho tiempo atrás de ser un ámbito usado solamente por expertos que saben lo que hacen. La mayor parte de los usuarios hoy día de la red son gente que no tiene idea del tema y tampoco tiene por qué meterse en el tema, no es su asunto. Gente común y corriente, claro, chico que tiene su teléfono celular inteligente, que ya no hay otros parecidos. ¿Sí? Bueno, bueno, estamos casi de una hora de interminable cháchara, así que aquí vamos a terminar. Algunos principios de interconexión de redes, cuáles son los requerimientos. Vimos que conectar entre sí montones de redes es un gran desafío y ese desafío es precisamente el desafío de IP. Se funciona con protocolos sin conexión de datagramas, precisamente porque más encima de todo el boche que le toca resolver, más encima estar manejando conexiones era como demasiado, mucho lucho. Hablamos un poco de cómo opera IP, cómo opera, cuál es lo que tiene, qué cosas tiene que hacer, algunos problemas, algunos temas de diseño. Vimos que habían temas que, o sea, los temas centrales en IP son el tema de asignar direcciones y esas son las famosas direcciones IP. Y el otro tema, un poquitito más invisible, pero lejos mucho más importante aún, es el tema de ruteo. ¿Cómo hago llegar tráfico de aquí, de mi computador, que está conectado a una red Wi-Fi en, en mi casa, a una red, qué sé yo, de los servidores de Google al otro lado del mundo? No pasa simplemente por un alambre que conecta los dos. Hay varias redes intermedias. Pueden haber varios caminos distintos para llegar allá. ¿Cómo descubro cuál es el camino correcto? Porque de la misma manera como estoy conectado a Google, también estoy conectado a Facebook, estoy conectado a YouTube, estoy conectado a, qué sé yo, el sitio web de alguna universidad en Japón que me pueda interesar leer algún documento que hayan publicado ellos. Tengo posibilidad de llegar a todos esos sitios. ¿Cuál es el camino correcto para llegar a cada uno de ellos? Ahí hay un problema. Y protocolo Internet, hablamos de cuáles son los servicios que ofrece,
Hablamos un poco de direcciones IP, hablamos de ICMP y comentamos un poco acerca de ARP. Y también comentamos, pero no transparencialmente, acerca de DHCP, que tiene que ver con esto mismo. Hablamos de IPv 6, que algún comentario ya habían visto ustedes en el primer control de lectura. Y finalmente comentamos algo acerca de las nacientes o crecientes o hoy día vitales funcionalidades que tienen que ver con seguridad, VPNs y seguridad ya sea a nivel de la aplicación SSL, pero eso es más arriba, digamos, y el haber integrado todo esto en lo que se conoce hoy día como IPsec, o sea, seguridad a nivel IP. Bien, hasta aquí llegamos por hoy. Se me fue el mouse, aquí está el mouse. No sé si hay más comentarios. Así que no hay nada más. Quedamos hasta acá por hoy día. Nos vemos el día lunes. Y antes del lunes, les recuerdo, este fin de semana tenemos control de lectura que nos habíamos saltado la semana anterior. Ya, nos vemos entonces. Chao, chao.